en árabe, que supuso para ellos el nacimiento de Israel en 1948 y especialmente por la muerte de más de 60 personas en las protestas en Gaza, reclamando el retorno de los refugiados y contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. La comunidad internacional ha mostrado su preocupación por el alto número de muertos en Gaza, donde hubo también cerca de más de 2.500 heridos, la mitad de ellos de bala o metralla por los disparos del ejército israelí, que usó munición real y métodos de dispersión de masas contra los manifestantes y advirtió que no permitiría disturbios cerca de la línea divisoria. Da la impresión de que Estados Unidos ha adoptado ya definitivamente los enunciados de Netanyahu y tiene un protagonista y, según se mire, un perdedor, Jared Kushner. La elección de este judío ortodoxo para buscar el acuerdo definitivo entre palestinos e israelíes fue una apuesta de alto riesgo. En su contra, jugaba su nula experiencia política, a su favor un fortísimo nexo de relación, porque no solo es el yerno del presidente de Estados Unidos, sino amigo desde su infancia de Benjamín Netanyahu, estrechamente relacionado con su padre, un magnate inmobiliario de New Jersey y donante del asentamiento de colonos del Beit en Cisjordania. 1:10 p.m. A esta hora empieza nuestro otro Facebook Live. Aprovecharemos estos minutos para saludar a Cristian Segarra. Bienvenido a la W. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted es hijo? De Efraín Segarra, el conductor de Diario El Comercio. Raúl Borja. Así es. Raúl, ¿de quién es familiar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy familiar de Javier Ortega, periodista. Periodista. Y en el caso de Ricardo Rivas. Buenas tardes, hermano de Paul Rivas, fotoperiodista. Gracias por estar con nosotros aquí en la W. Ellos son los familiares de los periodistas, del grupo periodístico del Diario El Comercio de Ecuador, este grupo periodístico que fue asesinado a manos de alias Guacho en la frontera. Y saludamos, por supuesto, a Pedro Vaca de la FLIP, que nos ha hecho también pues este puente y el favor de atenderlos, porque eso es lo más importante, de recibirlos. Ellos vienen a hablar, Pedro, con el gobierno nacional. Sí, Vicky, muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia, y hoy es un día en el que Colombia debería estar a la altura de esta tragedia en la cual somos corresponsables no solo como autoridades, sino como sociedad, y de verdad gracias por el espacio. Con mucho cariño los recibimos, casi que tendría que decirles que nos perdonen por lo que nosotros tenemos como responsabilidad política en los hechos que terminaron pues con la vida de sus seres queridos. El principal culpable, por supuesto, Guacho y su gente, que fueron los que cometieron el delito, pero políticamente por cualquier error que se haya podido cometer acá. Quiero preguntarles, Cristian, ¿a qué vienen a Colombia? ¿A qué vinieron? Claro que sí, nosotros lo que queremos es gestionar espacios en los que podamos conversar con las autoridades colombianas acerca de todo el proceso del secuestro, de qué es lo que se hizo, de qué es lo que no se hizo, y en ese sentido también de qué es lo que se está haciendo o se va a hacer para la recuperación de los 3 cuerpos de nuestros familiares. Que en eso están ahora, en que puedan recuperar sus cuerpos. Exactamente, eso para nosotros es fundamental, es uno de nuestros objetivos principales, porque consideramos que ellos se merecen un entierro digno, una despedida digna de su país, porque dejaron su vida por cumplir con una misión periodística que tenía especial trascendencia para el pueblo ecuatoriano. Raúl, ¿esperan ustedes, tienen una cita con el presidente de la República, el presidente Juan Manuel Santos? Sí, así es. Ahora, ¿cuándo los va a recibir? Hoy mismo. ¿A qué horas tienen su cita? A las 3 de la tarde. ¿Qué le van a pedir al presidente Juan Manuel Santos? Bueno, hemos planteado 3 puntos que son los más importantes, que lo acabó de mencionar Cristian, es la repatriación de los cuerpos, perdón, como principal. Segundo es la integración de la CIDH, o sea, la CIDH ya hizo un pronunciamiento con respecto a Ecuador, pero Colombia no se ha pronunciado. Y el tercero es la desclasificación de la documentación que... ¿Ustedes quieren saber qué intervención tuvo Colombia en todos los hechos? ¿Qué intervenciones tuvo? Sí, ¿ustedes tienen alguna intuición especial? ¿Ustedes creen que el gobierno colombiano falló, que las autoridades colombianas fallaron? Por supuesto, o sea, hasta aquí llevamos 50 días y dentro de este proceso nosotros no hemos tenido respuesta directa con respecto al gobierno de Colombia. ¿Qué dice Ricardo? ¿Qué expectativas tienen ustedes con este viaje a Colombia? Pareciera que ya nadie se acuerda de los cuerpos de sus seres queridos, pareciera que nadie estuviera haciendo nada. No sé si lo están haciendo, imagino que sí, pero ¿qué esperan? ¿Qué esperan ustedes? No, esperamos mayor coordinación, mayor acción. Mira, lamentablemente los 2 gobiernos coordinaron un fracaso de traerlos con vida. Ahora están coordinando
lamentablemente no poder encontrar sus cuerpos. Y es lamentable esto, en el Ecuador nunca había sucedido este hecho inédito con periodistas y con la población en sí. Así que para nosotros es importante el encuentro que vamos a mantener ahora con el gobierno nacional para ver justamente los niveles de involucramiento que nosotros pedimos justamente a través de la conformación de la Comisión Internacional de CIDH para efectos de que se pueda transparentar toda esta información que existe tanto en el lado colombiano como en el lado ecuatoriano. Si alguien ha sido sensato en dar una visión de este tema, es justamente la gente de la FLIP, Pedro, cuando aquí estuvimos hablando, que justamente el día en el que estábamos aquí en el programa, pues se dio la confirmación del asesinato de sus familiares. Pedro, usted ha sido muy crítico con el gobierno de Colombia y usted nos dijo frases muy duras como que el gobierno de Colombia los dejó solos. Sí, efectivamente, Vicky, y de hecho no ha sido la excepción durante los últimos días. Actualmente tenemos o tienen mejor, porque entiendo no está tan cómodo el gobierno con que haya actores colombianos en la reunión, una reunión a las 3 de la tarde que se ha venido solicitando desde hace días y solo hasta la última media hora se confirmó. Pero más allá de eso, Vicky, yo creo que Colombia es un país que se ha anestesiado con respecto a la violencia. Y yo creo que aquí tenemos no solo a 3 familiares muy valientes, sino tenemos una lección enorme de pararse frente a la injusticia y exigir a las autoridades respuestas. Yo sí espero realmente que no solo en la reunión con el presidente, sino también en las actuaciones internacionales de la Cancillería, al igual que Fiscalía y Procuraduría, pues tomen muy en serio que aquí no va a haber ningún tipo de agotamiento, ningún tipo de cansancio, y parte de ese camino es el que se está recorriendo. 2 cosas principales que me parecen a mí. La primera, se debe avanzar en las investigaciones de manera pronta, recuperación de los cuerpos y determinar si hubo o no negligencias por parte de cualquiera de los 2 estados y asumir esa responsabilidad si la hay con toda la entereza. El segundo, la CIDH el día viernes confirmó la creación de una comisión internacional de investigación donde uno debe reconocer la gala del gobierno ecuatoriano al aceptar esta comisión, pero también la vergüenza de ser colombiano y ver que hay un profundo silencio por parte de la Cancillería colombiana con respecto a esta comisión internacional. Ya el gobierno ecuatoriano había anunciado que iba a hacer una desclasificación, eso que ustedes están pidiendo para el gobierno colombiano. Ya lo hizo el gobierno ecuatoriano. ¿Estuvieron ustedes en esa reunión? ¿Qué les contó el presidente Lenín? ¿Qué les dijeron sobre esa información desclasificada? Bueno, en una primera instancia sabíamos que el presidente Lenín Moreno iba a participar de la reunión, sin embargo no estuvo presente. Delegó a sus ministros Ahí para ya la mal, entrega. empezó mal. Delegó a sus ministros para la entrega. Sin embargo, hubo una diligencia un tanto sucinta en la cual se fueron explicando cuáles eran los documentos que se iban a desclasificar. Nosotros inmediatamente asumimos una decisión de sellar la documentación para que sea entregada estrictamente a la CIDH, al grupo de técnicos, de expertos que van a conformar esta comisión, para que sean ellos quienes la revisen, la procesen y acompañen el proceso. O sea, de hoy no la tienen investigación. en sus manos. No. No la han entregado. La tenemos Bajo custodia. bajo una cadena La de custodia, custodia. la trasladamos a una Para la institución CIDH. financiera para que esté resguardada de la forma en la que se merece el contenido que estos documentos tienen. Para que no se haya Entonces, contaminado. Yo les quiero preguntar, cuando se conoció y se confirmó la trágica noticia, se pronunció el presidente Juan Manuel Santos y él dice que el secuestro fue en Ecuador, que fue contra ecuatorianos. pero fue que los ciudadanos que murieron eran ecuatorianos y que el responsable es un ecuatoriano. Ustedes como familiares directos de estas personas, ¿qué sintieron? ¿Qué opinan de lo que dijo el presidente Santos? Bueno, yo realmente a mí no me interesa si sea ecuatoriano o colombiano o de cualquier otra nacionalidad. El hecho está dado y creo que las consecuencias hay que analizarlas en función de que este secuestro no es un hecho aislado, sino es parte de un problema que se viene generando en el lado colombiano desde muchos años atrás y que Ecuador ha tenido que asumir las consecuencias en otros años también atrás. Entonces es parte de esta problemática que sucede en la frontera y que realmente los 2 gobiernos no han podido solucionarla en la medida de lo posible hasta la actualidad. Algunos señalaron al expresidente Rafael Correa. ¿Ustedes creen que, entre comillas, la permisividad de gobiernos anteriores al de Lenín
con grupos armados colombianos, de origen colombiano. Vemos la operación que hubo contra Raúl Reyes. ¿Ustedes creen que esa permisividad pues enquistó a esos grupos en la frontera? Es una probabilidad, ¿no? Es una probabilidad que, de hecho, los expertos tendrán que explicarlo. Nosotros creo que no estamos en una condición para dar un criterio específico sobre la responsabilidad de quién recae actualmente lo que se hizo o no se hizo para cuidar la frontera, para evitar que estos grupos sigan con sus actividades ilícitas. Sin embargo, nosotros creemos que este hecho es el ejemplo de la falta de control o la falta de efectividad en los operativos que se debían realizar o que se realizaron en la frontera. Y también parte de eso es el descuido, no solo a nivel militar y de control, sino el descuido a nivel económico, político, educativo, social, que viven las zonas de frontera, las regiones. Y eso es importante evidenciarlo a través de este lamentable hecho y que ha permitido que se descubra la realidad con las personas que viven justamente tanto en el lado colombiano como en el lado ecuatoriano. Sí, bueno, los dos países, creo que principalmente en Ecuador nosotros requerimos como familias que se esclarezca absolutamente todo, si es de antes, el presente y en lo que se viene viviendo hasta el día de hoy. O sea, necesitamos que se esclarezca absolutamente. Dígame. No, hay un tema principalmente a mi juicio de soberanía, es decir, cuando estamos hablando de que ya han transcurrido 50 días desde que salieron a la misión periodística, 30 desde la confirmación del asesinato y no han podido los familiares tener el duelo debido, digamos, de acuerdo a la dignidad que representa esta situación, pues también estamos hablando de dos estados cuyo trabajo conjunto es insuficiente 30 días después y creo que a esto hay que ponerle frente y la cara desde las entidades públicas. Veo mucha mayor receptividad y responsabilidad del lado ecuatoriano. La embajada ecuatoriana en Colombia ha sido muy generosa también con los familiares. Espero que se pongan al día también las autoridades colombianas. Yo de verdad confío en eso. Entre otras cosas porque ya nada les va a poder devolver la vida a sus familiares. Digamos, ya hay un hecho que no tiene vuelta atrás. Por lo menos que se sepa la verdad, que paguen los responsables y que ustedes puedan tener los cadáveres de sus seres queridos. Exactamente, lo que tú dices y lo que Pedro menciona es muy cierto. Después de tanto tiempo, las autoridades colombianas están tomando pasos para acercarse a nosotros. Incluso hemos tenido que llegar hasta acá. Para tener una reunión. ¿Los invitaron o ustedes pidieron la reunión? Hubo una invitación de carácter académico, pero aprovechamos la coyuntura para venir, o sea, generar los espacios nosotros mismos para que se den estas charlas. Y es lamentable que cuando los tres fueron asesinados, se empiezan a tomar cartas en el asunto cuando se debieron haber hecho muchos esfuerzos mucho antes. ¿Los pudieron haber salvado? ¿Usted cree que hubiese podido terminar esto diferente? Sí, definitivamente sí. Considero que si los dos gobiernos hubiesen tenido una comunicación clara y una estrategia adecuada para rescatarlos, ellos estarían con vida ahora. ¿En qué se falló? ¿Cuál fue la falla? Mira, se evidenció en el discurso, simplemente en el discurso. Cuando uno decía que estaba en Ecuador, los otros decían que no. Que los asesinaron acá, los otros que no. Que era la responsabilidad del gobierno, se echaban la pelotita. No tenían claro cuál era el rollo, cuál era el camino a seguir. No tuvieron un trabajo conjunto. Y también pienso yo que el queimimportismo del lado colombiano y la falta de experiencia del lado ecuatoriano en no reconocer justamente a tiempo y pedir la ayuda necesaria. Y del otro lado, justamente, si teníamos mayor experiencia, yo no tengo que esperar a pedir la ayuda, sino simplemente es parte de ir y decir, mira, necesitas, aquí estamos. Creo que es parte del llevarse muy bien entre pueblos que somos muy cercanos y prácticamente hermanos, y ahí es las formas de evidenciar el sentimiento que tenemos de un país con otro. Raúl, le repito la pregunta. Si esto hubiese podido, es muy fácil ya a esta altura decir hubiese podido hacerse esto o lo otro, porque bueno, ya vuelvo y digo, ya no tiene su solución ni vuelta atrás. Pero ustedes como familiares que vivieron el minuto a minuto, que estuvieron allí, que se pasaron seguramente horas enteras, días enteros allá en el palacio esperando a que saliera el presidente, mirando a ver si lo recibía, en fin, pendientes de un radio a ver qué decían en Colombia. ¿Usted cree que esto hubiese podido terminar distinto, que hubo errores que lo impidieron? Por supuesto que sí. O sea, definitivamente esto no tenía que haber sucedido.
si es que los dos países mantenían un diálogo y una cercanía como corresponde a pueblos cercanos. Pero eso no, lastimosamente, hasta ahora se evidencia que no lo hay. Pedro, sobre ese punto. Bueno, pues yo creo que este es el momento en el cual las palabras pesan mucho. Es decir, cuando uno tiene jefes de Estado, ministros de defensa, desprendiéndose de la manera tan descarada como hicieron de la responsabilidad, para días después tener que decir que, oh sorpresa, fueron asesinados en territorio colombiano, tenemos una responsabilidad, por lo menos política, con respecto a este asunto. Yo insisto, el camino no ha sido fácil, el camino de las familias no ha sido para nada fácil. El día viernes de la semana pasada, en República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió la posibilidad de crear una comisión internacional. El Estado ecuatoriano dijo sí, el Estado colombiano no dice nada, no sienta postura frente a estos temas. ¿Será Entonces, que no le importa o no le conviene o qué? yo por lo menos veo indiferencia, y ya la indiferencia para un asunto tan delicado como este no es un sentimiento positivo. Yo de verdad creo y confío que después de esta misión, esta semana en que los familiares van a estar acá, se puedan llevar una imagen distinta de nuestras autoridades. Y no hablo solamente del gobierno, hablo de los organismos de control, de la fiscalía y de la sociedad en general, porque creo que desde allá se percibe, y uno lo asume con cierta vergüenza, casi que un subvalorar la gravedad de lo que está ocurriendo. Me gustaría, para terminar, simplemente preguntarle, Cristian, ¿cómo recuerda a su papá? Como una persona alegre, como una persona generosa, que fue valiente, que entregó su vida por el pueblo ecuatoriano, por permitirles y garantizarles el derecho a la información. Creo que él siempre estará en la memoria de todos quienes tuvieron contacto con él y con quienes no, porque deja un legado de solidaridad, de amor, de fortaleza que definitivamente va a unir al país y lo ha hecho. Raúl, ¿cómo recuerda usted a su hermano, no? ¿Hermano o mi hijo? primo. Su primo. Sí. ¿Cómo lo recuerda? Periodista. Pero sí, por supuesto, Javier, siempre muy alegre, una persona muy dispuesta, muy entregada a su trabajo, una persona que nos dejó muchas experiencias maravillosas que por hecho lo vamos a recordar siempre. Y así es como lo vamos a mantener nosotros. Ricardo, en el caso de su hermano. Bueno, una persona que veía la vida en forma distinta a través de su lente. Él lo decía, yo pinto con la luz. Y era aquella persona que a través de una fotografía él quería expresar el sentimiento y las emociones de las personas y de las realidades que viven en las zonas, en ciertas partes del continente o del país, y eso quería transmitir a las personas que podían observar. Muy humanitario y muy alegre. Pues este calvario para ustedes ha sido muy largo, ha sido muy doloroso, muy triste, sobre todo pues porque terminó de manera fatal para este grupo periodístico, que ya no lo podemos volver a traer. Esperamos que les vaya muy bien en la reunión con el presidente de la República y cerremos con eso, con esa petición concreta que ustedes le van a hacer en apenas 1 hora y media al presidente Juan Manuel Santos cuando lo tengan frente a frente y que ojalá lo dejen entrar a usted, Pedro, a la reunión. Ni más faltaba, usted que ha gerenciado Lo todo esto importante aquí. es que estén ellos y lo importante es que Santos responda, realmente. ¿Qué es eso puntual, Cristian? 3 cosas puntuales: la recuperación de los cuerpos, el apoyo al trabajo del grupo de expertos de la CIDH para la investigación y el esclarecimiento, la entrega de información y, si es posible, desclasificación de la información por parte del lado colombiano para que el proceso investigativo llegue a buen puerto y tengamos noticias que nos dejen un panorama fino sobre lo que ocurrió. Ustedes tienen la certeza de que los cuerpos están aquí. Sí. A ver, Raúl, ¿qué le dice hoy aquí al presidente colombiano? Necesitamos que él realmente se comprometa a cumplir lo que corresponde dentro del proceso, como Colombia. ¿Qué le dice a Guacho, que fue el asesino de sus familiares? La verdad, hasta cuando se esclarezca todo, hasta cuando se llegue a saber la verdad, pues tendré que decirle algo a Guacho, pero hasta que yo no sepa realmente cómo fue y cómo se produjo este asesinato, no tengo nada que decirle. Ricardo. Yo le diría a Guacho que me explique el por qué tuvo que terminar de una manera trágica este episodio. ¿Cuál fue realmente la razón por la cual tuvo que
tomar esa decisión tan nefasta y tan cruel realmente, y que simplemente yo creo que las personas tenemos que trascender más allá de lo que podemos evidenciar, y creo que el amor puede suplir muchas cosas, y por el amor a nuestros familiares estamos aquí. ¿Y qué le dice al presidente? Pues que necesito que se involucre y que se pronuncie sobre la conformación de esta comisión, que se involucre más como país, que se sensibilice no solo él, sino las autoridades y el pueblo colombiano, porque lo peor que puede pasar a un gobierno y a un pueblo es justamente la falta de sensibilidad ante un acto netamente inhumano. A ustedes tres, a Cristian, a Raúl, a Ricardo, que Dios les pague por venir hasta acá, aceptar esta invitación de la W. Ojalá pues tengan lo que están buscando, que les vaya muy bien en la reunión con el presidente, y desde aquí un abrazo de mucho cariño para ustedes, que son los que quedan de nuestros colegas periodistas ecuatorianos que fueron asesinados. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al pueblo colombiano. Para nosotros esto es realmente importante, esto es lo que nos motiva a seguir en la lucha por buscar la verdad. Es importante también, para finalizar, solo decir que agradecemos esta reunión que se va a dar con el presidente Santos, pero también queremos comprometer al Estado como tal, porque sabemos que pronto van a cambiar los mandatarios. Entonces es importante que no termine esto como solo siendo una pincelada, un maquillaje que tape todo lo que ocurre, ¿no? Sino que después de esto haya mucho más, haya un involucramiento real, que las autoridades tomen la responsabilidad que el caso merece y que haya verdad en esto. Pedro, gracias por todo el trabajo al lado de ellos. Vicky, a ti por el espacio, y de verdad creo que espero tener mejores noticias al final de esta semana. Ojalá, así sea. Esta es la W, ya volvemos. Gracias.